En vista que el vídeo anterior de la serie, en lugar de satisfacer vuestras ansias de venganza, lo que ha hecho ha sido alimentarlas todavía más. Hoy, como amo y señor del Icuverso, os doy lo que pedís. Por ello vamos a revisar 7 de las venganzas más satisfactorias del boxeo. Antes de adentrarnos en las venganzas más modernas, tenemos que viajar al pasado, a la era dorada de los pesos pesados, donde el odio era real y la rivalidad trascendía el deporte. Ali había perdido la primera pelea contra Frazier en 1971, una derrota que dejó una herida abierta en su orgullo y en la percepción pública. La segunda pelea fue un trámite sucio que no resolvió nada. Pero fue en la tercera batalla, el legendario Thrilla in Manila, donde la verdadera venganza alcanzó su máxima expresión. Ali había humillado a Frazier durante años, llamándolo gorila y tío Tom. El odio de Frazier era tóxico, quería matarlo y bajo un calor insoportable que parecía fundir la lona, Ali y Frazier se entregaron a una guerra sin cuartel. Ali, a pesar de estar agotado y con el hígado hecho polvo por los ganchos de Frazier, sacó fuerzas de su orgullo herido y a partir del asalto número 10 empezó a destrozar la cara de Frazier con una precisión y rabia que solo un hombre con una deuda de honor puede mostrar. Frazier, ciego por la hinchazón, seguía avanzando como un toro herido, pero no lograba hacer daño, sino que se comía los puños de Ali como si fuesen caramelos. En los asaltos finales, los peleadores estaban al borde del colapso físico y mental. Finalmente, Eddie Futch, el entrenador de Frazier, tiró la toalla antes del asalto 15 para salvar la vida de su pupilo. Esto fue un acto de resistencia y furia que dejó a ambos vacíos, pero solo a uno con la mano en alto y con la satisfacción de la venganza. 5 años después de la venganza de Ali, ocurrió otra que también marcó un capítulo importante en la historia del boxeo. No fue fuerza contra fuerza, sino inteligencia contra orgullo. Roberto Manos de Piedra Durán había humillado a Sugar Ray Leonard en su primer combate en Montreal, arrebatándole el cinturón y su aura de niño de oro. ¡Eso sí es poder! Y esto fue un combate de boxeo que se tornó en casi una pelea callejera. Esto porque Manos de Piedra se le había metido en la cabeza, había hablado mierda de él y hasta le habría ofrecido a la esposa de Leonard sexo para que supiese lo que era un hombre de verdad. Y esta ira lo llevó a perder, porque no puedes pelear contra alguien que pelea mejor que tú. Puedes boxearle, pero no pelearle. Por Dios, qué gran idea, ¿cómo no se me había ocurrido? Leonard pasó 6 meses de infierno social. La prensa lo destrozaba, su esposa lo miraba con desconfianza y el público lo veía como un fracasado blando que cayó ante el macho alfa panameño. Y cómo no pensarlo, mirad esa portentosa y testosterónica barba. La venganza de Sugar no podía ser solo ganar, tenía que humillar al hombre que lo había convertido en un hazmerreír. Y en Nueva Orleans, Leonard entró con un plan maestro. No iba a pelear, iba a bailar. Desde el primer asalto se empezó a mover con una elegancia digna de Mikhail Baryshnikov, pero versión Netflix. El panameño, acostumbrado a dominar con la fuerza bruta, se desesperaba ante la velocidad y el movimiento. Leonard sonreía, hacía gestos, se burlaba y en el 7º asalto ejecutó el famoso Bolo Punch. Un golpe de molino que era una bofetada al orgullo de Durán y de cualquiera el que lo reciba. Mirad, el público enloqueció. Durán se convirtió en un hombre frustrado, incapaz de imponer su estilo. En el 8º asalto, humillado por el teatro de Leonard y sintiéndose un payaso, simplemente se dio la vuelta y gritó "no más", rindiéndose. ¡Ja! ¡Gay!
Creo que aunque lo quisiese, Leonard no pudiese haber imaginado una venganza mejor. Y pensadlo, sí, pudo haberlo dejado KO, pero no es más satisfactorio teniendo en claro su historia que su oponente pare y se rinda ante la frustración de tremenda humillación. Buena pregunta. Fue una venganza física y psicológica que hasta el día de hoy se recuerda y en la que Duran sigue manteniendo que nunca dijo no más. En el mundo del boxeo hay peleas que no son fáciles de puntuar para los jueces, porque ambos boxeadores salen a darlo todo. Pero cuando alguno de ellos no queda conforme con el resultado, es normal que quiera dejar claro que es superior. Cuando Barrera y Morales chocaron la primera vez, se dieron más golpes que en una fiesta swinger sadomasoquista. Pero sería Morales quien se llevaría una decisión dividida y el título del WBO Super Gallo que tenía Barrera. Pasarían 2 años para que volviesen a verse las caras y en una nueva categoría. En esta oportunidad, sí, Barrera dejaba bastante en claro su superioridad. Llevándose una decisión unánime y llevándose también el título vacante de peso pluma de The Ring. Y recordad que chocaron una tercera vez y una vez más Barrera lo derrotó, así que doble satisfacción. Una dulce venganza. En abril del 2001, en Sudáfrica, ocurrió algo que poca gente vio venir. Hasim Rahman, un boxeador decente pero nada excepcional, le metió tremendo bombazo a Lennox Lewis. Dejándolo KO, y Hasim se lleva los títulos de la IBF, la WBO y la WBC, metiéndose de lleno en su papel de campeón y atribuyéndose su triunfo a habilidad y no a la suerte. Se pavoneó como si fuese el rey y se negó a dar una revancha inmediata, sabiendo que la paliza que podía recibir sería apoteósica. Lewis, con el ego jodido, tocado, con una derrota y perdiendo los cinturones, y con Rahman negándose a un segundo encuentro, lo demandó para obligarlo a pelear. Es algo así como exigir un juicio por combate. Pero los títulos se la sudaban. Él quería sangre, él quería venganza. Lennox se encerró en un campamento de purga, 0 tonterías, 0 distracciones, 100% foco. En la revancha que se dio finalmente en Las Vegas, entró con una mirada de sicario, no hubo estudio. Lewis dominó el centro del ring y en el cuarto asalto ejecutó la sentencia. Lanzó un jab de finta para bajar la guardia de Rahman y luego soltó tremenda derecha letal. Este golpe es tan brutal que casi podríamos decir que fue una ejecución pública. Lewis no solo recuperó su título, borró a Rahman de la historia y rectificó su legado con un solo golpe. El boxeo tiene buenas trilogías, y luego está la trilogía Gatti-Ward, y la razón es simple. Estuvo marcada por la violencia heteropatriarcal sobre el ring. Pero toda buena trilogía empieza por un primer combate, y cuando este par de gladiadores chocaron la primera vez, y para sorpresa de todo el mundo, Ward se llevó la victoria por decisión mayoritaria. Todo el mundo del boxeo se estaba preguntando cómo esto había ocurrido, así que se programó una revancha y allí Gatti le da una paliza a Gard para llevarse una decisión unánime. Y solo por si acaso pelearon una tercera vez más, y una vez más Gatti le dio hasta para llevar. La década del 2010 nos regaló la venganza más satisfactoria llevada a cabo por un mexicano. Esta no es solo una pelea, es la historia de una obsesión escrita en una década y la búsqueda de justicia por lo que muchos consideran 3 robos descarados. Pacquiao, la superestrella mundial, era el favorito de todos. Márquez, el técnico, era el mártir. Cada vez que Márquez subía al ring, hacía la pelea de su vida.
y cada vez los jueces le escupían en la cara con empates o decisiones divididas. Para la cuarta pelea, Márquez mutó. Cambió su cuerpo de púgil delgado a un tanque de músculo. Su plan era simple: matar o morir. Lo que tenía que hacer era no dejarlo en manos de los jueces. Necesitaba un KO. El combate fue una carnicería. Pacquiao tiró a Márquez y este también lo mandó a la lona, pero todo parecía indicar que Pacquiao tendría la ventaja, y buscando asegurarla, se le fue encima al mexicano. Y entonces pasó esto. No os voy a mentir, cuando vi ese golpe pensé que lo había matado, o en su defecto que iba a volver con algún tipo de discapacidad mental, como ser comunista, por ejemplo, pero por suerte, el filipino se recuperó. Márquez, por su parte, conseguiría la redención y su más que ansiada venganza. Y cerramos con una venganza más reciente, donde la inteligencia venció la fuerza bruta. En octubre del 2024, Artur Beterbiev lograba derrotar a Dimitri Bivol, la otra fuerza imparable de la categoría de los semipesados. Esta derrota dejó a Bivol marcado. Muchos pensaban que su estilo elegante no podría sobrevivir a la brutalidad de un pegador como Beterbiev, pero la revancha fue otra historia. Bivol entró con un plan quirúrgico, más movilidad, más volumen de golpes y con una confianza renovada. Desde los primeros asaltos castigó el rostro de Beterbiev, con jabs veloces, combinaciones precisas, evitando también quedar atrapado en la presión constante del campeón. Beterbiev, fiel a su estilo, buscaba imponer su fuerza, conectando derechas que hicieron tambalear a Bivol. Pero Bivol supo resistir y recuperar la iniciativa. Al final del combate, el plan de Dimitri había dado resultado, pues los jueces le dieron la victoria por decisión mayoritaria, convirtiéndose en campeón unificado de los 4 grandes organismos del boxeo y, por supuesto, y lo más importante, obteniendo con un plan estratégico su venganza. El único veredicto es venganza. Y una vez más quiero conocer vuestras opiniones. ¿Qué otras venganzas se os vienen a la cabeza? ¿Y de qué creéis que debería tratar el volumen 3 de esta serie de venganzas? De muchos de los protagonistas de este vídeo tenemos historia, así que os dejo por aquí la lista de reproducción de historias de boxeo. Aquí un vídeo aleatorio. Y si has llegado hasta aquí, gracias por estar ahí.